Hola, buen día, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Deseo que muy bien. Excelente día. Y vamos a empezar la lección de hoy, la clase de hoy. La lección se llama, ¿quién se acuerda? Se llama Dios perdona a los que perdonan. Y Dios dice que el que no perdone tampoco será perdonado por él, en palabras de Jesús. Y vamos a estar leyendo no la misma cita, sino el mismo pasaje, pero vamos a continuar. Leíamos en la clase anterior que había un siervo que le debía a su rey una gran cantidad de dinero, de plata, ¿verdad? Y a su vez este siervo tenía un compañero o un consiervo que le debía a él. Entonces vamos a ver que él le rogó con cierta soberbia a su rey. ¿Por qué dice la escritura que con soberbia? Porque era una deuda impagable. Y lejos de rogarle que le cancelara la deuda, él le rogó que le diera tiempo, pero era imposible pagar esa deuda, porque nunca le alcanzaría el salario para pagarla. Entonces era imposible, sin embargo, el rey tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda. Estamos hablando de la parábola de los dos deudores. Cuando Jesús explicó el perdón de Dios a nosotros, lo explicó con esta parábola. Que si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes que nos ofendan, tampoco seremos perdonados por el Señor. Y vamos a verlo en la parábola. Y les voy a leer Mateo 18, solamente del 28 al 30, que es donde nos quedamos ayer, del 18, perdón, al 30. Y dice, es Mateo 18, y dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea que como nosotros nos comportemos aquí, así el Señor nos tratará en el día que Él tenga que juzgarnos, en su tribunal, si es que somos sus hijos, o en el juicio de Dios, en los juicios de Dios, que son para condenación, si es que no le recibimos. Pero nosotros que le hemos recibido, también tenemos que cuidar cómo andamos aquí en la tierra, porque también nosotros vamos a estar frente a Cristo en su tribunal. Y a veces nosotros decimos que ya nosotros no vamos a condenación, pero ojo, ahí está el peligro de no vamos a condenación, porque quizá ya nos condenamos aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En la predicación del domingo se nos dijo que cuando todavía guardamos rencores en nuestro corazón, quizá no somos hijos de Dios. Entonces reflexionemos en eso y examinémonos. Dice Pablo a los Corintios que se examinen ellos mismos a través de la palabra para que no sean examinados por los demás y para que no acumulen ira para el día del juicio. Así dijo Pablo, pues hagamos nuestra esa palabra, examinémonos cómo estamos y pongámonos a cuentas con Dios. Nunca es tarde mientras tengamos vida. Continúo leyendo el texto y dice, otra vez os digo, son palabras de Jesús, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres entregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y vamos a ir ahora entonces al versículo 28 y vamos a leer. Entonces ya vimos que donde dos se ponen de acuerdo, no que dos se dividen, no que dos están en enemistad ni con rencilla, sino que se ponen de acuerdo, ahí está Él. Aunque en la iglesia estés haciendo grandes obras, pero no estás de acuerdo a la palabra de Dios en comunión con tu hermano, pues Dios no está en vosotros. Entonces por eso es que el Señor nos da esta palabra. Y dice ahora sí el 28, el pasaje de los deudores. Pero saliendo aquel siervo, ¿a qué siervo se refiere? Aquel al que su rey, su señor, le había perdonado esa deuda millonaria. A ese se refiere el 28, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, a otro siervo, a un compañero, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, es decir, agarrándolo, le ahogaba
apretándole el cuello y diciendo, págame lo que me debes. Fíjense la actitud, ¿verdad? Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él le pedía a su rey. Ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Pero la diferencia es que aquella deuda era impagable y esta no. Eran solamente, dice, 100 denarios. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Fue y lo metió a la cárcel. Fue implacable con él. No le quiso perdonar aquella deuda que era pequeña comparada con la que él tenía con su Señor. Sin embargo, pues su corazón duro y su intolerancia, ¿verdad? Vamos a leer ahora la lección y la lección dice, de igual forma, dice, demostraciones de la falta de perdón. De igual forma dice, para entender la magnitud de la falta de perdón que tuvo este siervo, a quien su señor le había perdonado su deuda. Tenemos que comprender que la deuda que le debía su consiervo era 100 denarios, es decir, un salario pequeño comparado de una cantidad de salarios pequeño con la cantidad que él debía. En la actualidad sería equivalente a 3 salarios mínimos, una deuda pagable, en contraste con la deuda millonaria que él tenía con su señor, con el rey. El siervo perdonado no tuvo la misma misericordia ni actitud de perdón que tuvieron con él, como su señor la tuvo. Pues el pasaje comenta que este siervo cogió violentamente a su consiervo y comenzó a ahorcarle, y a pesar que éste le suplicó y se postró ante él y le rogó, no obtuvo el perdón, con las mismas palabras que él le rogaba a su señor, y su señor sí le perdonó a él. Esto nos da a entender que la ausencia de la actitud de perdón en una persona crea violencia contra los otros. Aunque no la haga físicamente, esa violencia está en su corazón, en su actitud. Esto ahoga a nuestros semejantes y desata la ira, los berrinches, el dolor, el estrés, la impaciencia, los insultos, la gritería, los pleitos, etc. Si tarde o temprano como consiervos también actuamos de esa manera, cuando alguien nos trata mal, no será bien visto por Dios, quien siempre nos perdona y generamos así, cuando no recibimos ni damos perdón, generamos así un círculo de rencilla interminable, es decir, el conflicto no tiene fin. La falta de perdón siempre es acusadora. El siervo le dijo a su consiervo, págame lo que me debes. Es decir, estaba acusando. Muchas personas aún dentro de la iglesia, aunque se digan parte del cuerpo de Cristo, no perdonan de corazón, solamente de labios hipócritamente, y al estar delante de su ofensor u ofensores, ven la oportunidad de echárselo en cara, es decir, de sacar a la luz todo aquello que le han hecho. Aunque no lo digan, sus actitudes lo demuestran así. Otras veces también hablan atrás cuando nadie les ve, hipócritamente. Otras veces, como personas ofensoras, quedamos en una condición de ofensa y deseamos ser perdonados, no solo por Dios, sino también por el prójimo, aquella persona a la que ofendimos, para ya no sentir más el peso de la culpa, porque la falta de perdón genera culpa y causa dolor. Con el tiempo causa amargura en la persona, no en la que no es perdonada, sino en aquella que tiene el rencor en su corazón. Esa es la enfermedad más terrible de una persona que se dice cristiano, porque en la iglesia tiene que tener una actitud benévola para con todos, pero dentro de su corazón se está guardando todo ese dolor y ese rencor dentro. ¿A quién le está haciendo daño? Solamente al que carga el rencor en su corazón. Qué difícil vivir así. Se hace difícil para perdonar solamente a aquellos que no tienen el Espíritu de Dios en su corazón.
¿Cierto? Sí, cierto. Queremos retener la culpa y que nuestro ofensor pague por todo lo que nos ha hecho, porque nos dolió lo que hizo, costó lo que destruyó o quitó. Ese es nuestro pensamiento. Mientras pensamos eso, el dolor del rencor nos va carcomiendo poco a poco, convirtiéndonos en personas amargadas, de mal corazón, resentidas y sobre todo separadas de Dios. ¿Vieron, mis hermanos, como nos lo explica aquí el escritor? Pues es una actitud de dolor para el que está cargando ese rencor, ¿verdad? Quizá la otra persona ni cuenta se da que alguien le está odiando, pero quien está cargando eso es el que está sufriendo, y con el tiempo eso puede causar también enfermedades. Miramos en la clase anterior que la falta de perdón, el guardar resentimientos, rencores, causa enfermedades también, enfermedades físicas, enfermedades emocionales, como inestabilidad, como ira, como intolerancia. Todo eso causa enfermedades emocionales. Pero lo más triste, como dice aquí el escritor, es que se vive separado de Dios. Con rencor en el corazón no puede agradar a Dios. Y es una prueba de que el Espíritu de Dios no está en esa persona. Porque cuando el Espíritu de Dios mora en una persona, no hay lugar para el rencor. Porque dice que ¿qué relación tiene Dios con las tinieblas? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene Jesús con Belial? Ahí lo dice en Corintios. Entonces, por eso es que el escritor nos dice, si el Espíritu de Dios mora en la persona, claro que se va a sentir ofendida, pero va a perdonar. No al tiempo, no cuando le pidan perdón, inmediatamente. No significa que le va a dejar de doler. Por algún tiempo le va a doler humanamente, porque somos seres humanos. Por algún tiempo va a doler la ofensa, pero luego se irá, porque el perdón, una de las cosas que hace es que cicatriza la herida, borra la ofensa. Si la ofensa no se borra, no hay perdón, aunque como dice aquí que con la boca hayamos perdonado. El perdón borra la ofensa, el perdón cicatriza la herida. Y nunca más, ya no duele cuando lo recuerdas. Es más, hasta lo olvidas. Entonces, mis hermanos, hagamos caso a lo que dice el escritor y perdonemos, sobre todo a lo que Dios dice. Y vamos a terminar aquí. Nos dice, el verdadero perdón pasa por alto toda falta, todo error, todo pecado contra nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo depositamos en la cruz de Cristo. Porque el Señor dijo, llevad mi yugo y la carga será ligera. Y vamos a ir a leer solamente dos citas, que son Proverbios 10:12 y Primera de Pedro 4:8, y con eso terminamos la clase de hoy. Entonces les leo Proverbios 10:12 y dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y vamos a ver qué dice Corintios. Vamos a ver qué nos dice Corintios, y vamos a leer Corintios 4, desde el 7 al 11, y dice, desde el 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Romanos 6:23 lo dice, muertos son los que no tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Esos son muertos en vida, porque su camino, su destino, mientras no reciban al Espíritu Santo, su destino es la muerte eterna. Una vez recibido el Espíritu Santo, nacen de nuevo, es el nuevo nacimiento. Por eso aquí dice que el Evangelio es predicado a los muertos. Dice, para que sean juzgados en carne. ¿Por qué en carne? Porque es mejor ser juzgado en carne y no morirte sin Cristo y ser juzgado para condenación. Entonces es mejor que Dios nos juzgue en carne, ¿verdad? Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Así es, mis hermanos, aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, hemos pasado, dice la palabra, de muerte a vida. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. ¿Qué nos llama el Señor?
no a estar con rencores ni rencillas, sino a tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, como dice Proverbios, ¿verdad? Lo acabamos de leer. El amor cubre multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Ojo, sin murmuraciones, ni atrás ni enfrente. Cada uno según el don que haya recibido de Dios, ministrándolo a los otros. Si usted recibió el don de evangelizar, evangelice. Si recibió el don de predicar, predique. Si el de enseñanza, enseñe. Si el de sanar, orar, hágalo. Cada quien dedíquese al don que Dios le dio, no a las murmuraciones, no a los rencores. Aquí nos está diciendo el Señor a través de Pedro. Entonces, dice que lo ministre a los otros, el don que Dios le haya dado, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si decimos que vivimos en gracia, hagamos todo esto que está aquí. Eso es vivir en gracia. Aquí el Señor nos lo está diciendo, como buenos administradores de la gracia de Dios en sus diferentes formas. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. No hable sandeces, sino hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la palabra de Dios en 1 de Pedro 4 nos dice, si nos decimos que hemos nacido de nuevo, hijos de Dios, con el Espíritu Santo morando en nosotros, y decimos orgullosamente que vivimos en gracia, eso es vivir en gracia. Lo que les acabo de leer, vaya usted a 1 de Pedro, en el capítulo 4 y vuélvalo a leer para que quizá usted tranquilo en su casita entienda qué es vivir en gracia. Ahí lo dice, ¿qué es vivir en gracia? Eso es vivir sin rencores, vivir desarrollando el don que Dios nos dio, aunque a los demás no les importe, aunque no lo reciban. Usted cumpla su ministerio, como le dijo Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio en tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra de Dios, para que seas hallado como obrero aprobado. Así queremos que el Señor nos encuentre cuando venga, ¿verdad? Como obrero aprobado y no reprobado, porque los obreros, aunque estén en la iglesia, que el Señor los encuentre reprobados, aquí se quedarán e irán a juicio. Pero a los obreros que el Señor encuentre aprobados son los que Él va a rescatar, en lo que la gente le ha llamado el rapto, mas no la Biblia. Pero ese es el rescate eficaz, que el Señor los va a rescatar para que no pasen por esa gran tribulación. Por eso, mis hermanos, vamos a leer 1 de Pedro 4, en base a la clase que estamos viendo esta semana, de que si no perdonamos no seremos perdonados. Vayamos ahí y veamos el texto de lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Que tengan un bendecido día.